Qué bueno poder estar con ustedes en este día. Es un privilegio para mí. Saludo a toda Villa Huidobro, a toda la provincia de Córdoba, también a los pastores Leticia y Aldo Díaz. Hoy tengo una palabra de Dios, de su corazón, para cada uno de ustedes. Dios estará hablándonos. Por esto, meditando un poco en la situación en la que estamos viviendo como país, un tiempo difícil, por donde lo miremos, difícil a nivel económico, difícil a nivel político, a nivel social, a nivel salud, educación, por donde lo miremos, realmente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde no son sencillos, pero damos gracias a Dios que en Él sí podemos confiar. Si algo difícil está sucediendo en nuestro entorno, en nuestras propias vidas muchas veces, no es otra cosa que el hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre se ha alejado de Dios. Dice en la palabra de Dios, en la epístola de Santiago, capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro interior? Santiago hace una pregunta y es como que se la autorresponde, preguntando de dónde viene toda esa discordia, esas dificultades, esas confrontaciones. Es del interior del ser humano. El gran problema del ser humano es que le ha dado la espalda a Dios. El gran problema del ser humano es que pensó que por sí mismo podía vivir la vida y decidir y tomar decisiones acorde a sus propios pensamientos, a sus propias ideologías, a sus propias razones. Pero la realidad es que Dios nos ha diseñado, Dios nos ha creado y necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos reconocer que sin Dios no podemos avanzar. Si vemos los evangelios donde hablan acerca de la vida de Jesús, cuando Jesús comenzó su ministerio, Él comenzó diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así también Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Fue quien preparó el camino del Señor y quien anunciaba que alguien superior a él vendría, que sería el Salvador del mundo, Jesucristo. Y él también de la misma manera anunciaba, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante porque nunca Jesús predicó acerca de una religión. Jesús siempre predicó acerca del reino de Dios. Y para esto necesitamos primero arrepentirnos. ¿Para qué? Para poder acceder al reino de Dios y para poder disfrutar de sus beneficios y sus responsabilidades. Necesitamos primero arrepentirnos. La palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Cuando una persona robaba, creyendo que estaba bien de alguna manera en su propio pensamiento lo que estaba haciendo, de repente la luz de Dios resplandeciendo en su vida por medio de la palabra, de la verdad de Dios, comienza a entender que está en un error, que está equivocado, que está mal lo que está haciendo. Entonces dice: no, me equivoqué, debo cambiar de actitud, debo cambiar mi mala manera de vivir conforme a la manera de Dios. Es por esto que la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Cambio mi mentalidad, dejo la mala manera de vivir para vivir acorde a los principios y las verdades de Dios. Dios ha diseñado su forma de vivir, cómo debemos vivir, y de esa manera nos conviene a cada uno de nosotros. No es porque a Dios le convenga, sino es porque a nosotros nos conviene vivir como Dios lo ha diseñado. Es para que no nos autodestruyamos. Por esto, tanto Juan el Bautista como Jesús predicaron acerca del reino de Dios. Un reino. Hay una gran diferencia entre la religión y el reino de Dios. La religión es hacer diferentes rituales, cumplir diferentes tradiciones, formas, costumbres, pero nada llena, no transforma nuestras vidas.
Es algo más que uno agrega a su diario vivir. Es algo que se acopla al vivir de toda persona, la religión. Pero a diferencia del reino de Dios, el reino de Dios transforma la vida de una persona, modifica la vida de una persona, no solamente en lo exterior, sino desde el interior. Desde lo profundo del alma, la persona es transformada por el poder de Dios, por el poder de su Espíritu Santo y de su palabra. Esto es lo que Jesús vino a transmitir, a enseñar y a comunicar a toda la humanidad. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ha amado y Dios me ha amado, que envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino obtenga vida eterna. Este es el gran deseo de Dios, restablecer esa relación, esa comunión con cada uno de nosotros, la cual se había roto, la cual se separó por causa de nuestras maldades, por causa de nuestro corazón perverso y malvado, que tiende siempre a buscar lo malo. Por esto necesitamos de un Salvador. Nosotros no podíamos pagar esta deuda. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos nosotros merecíamos morir. Todos nosotros teníamos una gran deuda impagable. Pero Jesucristo vino a este mundo. Vivió en este mundo para mostrarnos cómo debíamos vivir. Fue ejemplo, fue modelo en el estilo de vida al cual debemos imitar, debemos seguir. Y cada uno de nosotros debemos seguir sus pisadas. De tal manera Él nos ha amado que dio su vida por nosotros. Jesús mismo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la entrego y la vuelvo a tomar, porque tengo poder para entregar mi vida y para volverla a tomar para salvación de muchos. Este fue el gran deseo de Dios: traer salvación, traer restauración. La palabra salvación tiene tres derivaciones, tres significados sumamente importantes. Perdón de pecados. Para esto vino Jesús, para salvarnos del poder del pecado, para liberarnos de la condenación del pecado, para darnos eternidad en Dios, con Dios, y restablecer nuestra relación con Dios aquí en la tierra, primeramente. Segundo, salvación del poder del maligno, del poder del diablo. Claro, porque hay dos reinos. Está el reino de Satanás y el reino de Dios, el reino de la oscuridad y el reino de la luz. Los dos quieren atraernos, uno para destrucción y el otro para bendecirte, para restaurarte, para sanarte, para libertarte. Es por esto que Jesús dijo: yo vine a deshacer las obras del diablo. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es lo que estamos viendo en nuestro entorno. Es lo que estamos viendo en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, en nuestra nación, en el mundo. Estamos viendo la destrucción, la muerte, la maldad, la violencia, el abuso, la corrupción y cuántas otras cosas podríamos nombrar. Muchísimos. Porque el ladrón, el diablo, quiere destruir nuestras vidas. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Es por esto que la palabra salvación habla acerca de rompimientos de cadenas espirituales, de aperturas de cárceles espirituales, de prisiones, donde muchos se sienten atados, frenados, atormentados. Pero Jesucristo vino a romper tus cadenas. Jesús fue quien dijo: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Al conocer y escuchar la verdad de Dios, esta misma verdad, si la recibís, trae libertad.
Y la tercera derivación de la palabra de salvación, por lo cual Jesucristo vino, es para sanar las enfermedades, para sanar las dolencias. Dice en la palabra de Dios que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados, hemos sido curados. Él se llevó nuestros dolores y enfermedades. Él viene a deshacer toda enfermedad en tu cuerpo, en tu situación en la que estás padeciendo. Si podés creer, todo será posible para el que pueda creer, dice la palabra. Todo es posible para Dios. Nada hay imposible para aquellos que podemos creer. Por esto, Jesucristo no predicó una religión. Hoy podemos verlo en nuestros días, donde cada uno estamos en nuestras casas. No se están teniendo reuniones en los templos. No hay reuniones en los diferentes salones, sino que toda la iglesia sigue en actividad en su propia casa. ¿Cómo? Orando a Dios, compartiendo con la familia, amándose los unos a los otros. Claro, porque la vida cristiana no se vive en un salón, en un lugar. La vida cristiana se vive en todos lados. La vida cristiana es un estilo de vida. Es el reino de Dios metido en cada uno de nosotros, vivificando todo nuestro ser. Esto fue por lo cual oró Jesús, enseñó a sus discípulos en la tan conocida oración del Padre Nuestro. En esta oración Jesús les enseñó diciendo, deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No dijo la religión, tu reino, y hágase tu voluntad como los cielos, así también aquí en la tierra. Este es el gran deseo de Dios, que la voluntad de los cielos sea aquí en la tierra. Cada uno de nosotros podemos permitir que nuestra casa, nuestro hogar o donde vivamos sea un infierno o sea un cielo. Eso depende de vos, eso depende de mí. ¿Qué es lo que vamos a permitir que se mueva en nuestro entorno, en nuestro interior? ¿Un cielo o un infierno? Esto depende de nuestra decisión para con Dios. Esto depende de nuestra apertura para con el Señor. Si nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, Él derramará de su reino, de su gracia y de su favor sobre cada uno de nosotros. Y el cielo, el reino de Dios, se manifestará en nuestras vidas, trayendo paz, trayendo transformación, trayendo vida, trayendo cambios genuinos y verdaderos. Porque Él quiere transformarte por completo. Él quiere vivificarte por completo. Quiero contarte algo que sucedió en los tiempos de los discípulos cuando Jesús recién había resucitado. Este gran líder y maestro, el cual caminó con sus 12 discípulos por 3 años aproximadamente en este mundo. El gran líder había sido muerto, había sido crucificado, había sido maltratado y golpeado de tal manera que ellos lo habían visto y habían quedado turbados, confundidos, porque este gran líder que les habló acerca del reino de Dios estaba muerto y sepultado en una tumba. Ellos, cada uno se fue por su lado, tristes, angustiados, y dice la palabra que ellos estaban en una casa. Claro, Jesús les había anunciado que iba a resucitar, que era necesario que Él padeciese y que al tercer día resucitaría. Pero ellos, al ver todo lo que sucedió con Jesús, perdieron la fe, perdieron la esperanza. Lo único que se escuchaba en las calles era muerte, era dolor, era angustia, era tristeza por lo que había sucedido con el gran líder. Aquel que había resucitado muertos, aquel que había sanado a los enfermos, limpiado leprosos por el poder de Dios, con solo soltar la palabra, con solo decir la palabra, los endemoniados eran liberados, los vientos, las aguas se calmaban. Había un poder extraordinario en la vida de Jesús, pero ahora Él estaba muerto. Los discípulos
estaban en una casa. Esto lo habla en el Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del verso 19. Dice la Escritura que ellos estaban en una casa junto con algunas mujeres, los discípulos, las puertas cerradas, angustiados y temerosos por los judíos de aquel tiempo, por lo que habían hecho con Jesús, temiendo que también matasen a cada uno de ellos. Lo que se oía en las calles era dolor, muerte. Era que si se salía a las calles había peligro de muerte. Así como hoy en nuestros días, muchos de nosotros y la mayoría estamos en nuestras casas, guardándonos, cuidándonos, y afuera el riesgo y el peligro de la muerte por el coronavirus. Porque el que sale corre peligro de muerte. Es lo que se está escuchando, lo que se está diciendo. Hay rumores y voces y cosas que se dicen. Por lo tanto, muchos estamos guardados con las puertas cerradas y cuidándonos. Y muy bien, hay que hacerlo, hay que ser prevenidos y atenernos a la situación del momento. Pero en esta oportunidad ellos estaban aterrados. Y si hay algo que no debe sucedernos es tener pánico, tener miedo. Porque estas cosas Jesús las había anunciado. Los discípulos le preguntaron en una oportunidad a Jesús: Maestro, ¿qué cosas sucederán en los últimos tiempos? ¿Cuáles serán las señales? ¿Cómo sabremos cuál será el último momento, el último tiempo de todo esto? Y Jesús les habló acerca de las señales del fin. Y les dijo: cuando escuchen que haya guerras de nación contra nación y rumores de guerra, cuando haya hambre, cuando haya pestes, y todas estas cosas comienzan a acontecer, terremotos y situaciones en la naturaleza, recuerden que será el tiempo del fin. Y será predicado este evangelio hasta el fin de los tiempos en todas las naciones. Y después de esto vendrá el fin. Cuando estas cosas escuchen, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está pronto. ¿Y qué sucedía? En esta casa estaban los discípulos con temor, guardados. Pero dice la palabra que Jesús, entrando a la casa, sin abrir ninguna puerta, accediendo por en medio de las paredes, resucitado, se apareció a sus discípulos y les dice: paz a vosotros. Y les muestra sus manos con los agujeros de los clavos en sus manos. Les muestra su costado con el agujero de su costado por la lanza que los soldados le dieron cuando estaba en la cruz. Y les dice: paz a vosotros. De la manera que el Padre me ha enviado a mí, así yo os envío a ustedes. Tremendo. Estas palabras en un tiempo de terror, en un tiempo de miedo, en un tiempo de pánico. Jesús aparece en medio y les dice: paz a vosotros. Y les muestra el poder de su resurrección por medio de las manos, por medio de su costado, diciéndole: no teman, yo estoy en medio, yo estoy con ustedes. Tengan paz en medio de la tormenta, tengan paz. Así como en otras oportunidades, en medio de una tormenta, Jesús calmó los vientos y las aguas con su palabra. Así también en este tiempo, Jesús quiere transmitirte, infundirte paz. Por esto quiero en este día, por este mensaje sencillo, transmitirte el reino de Dios, no una religión. Transmitirte la manera de cómo acceder al reino de los cielos por medio del arrepentimiento, de dejar la mala manera de vivir y volvernos a los caminos del Señor, someternos bajo su autoridad. Y en medio de un mundo corrompido, corrupto, donde se autodestruye a sí mismo, que podamos recibir la paz de Dios y recibir en nuestros hogares aquel que ha resucitado entre los muertos, aquel que nos muestra el poder de su resurrección. Claro, Él tiene las marcas de la resurrección y Él nos dice a cada uno:
paz a vosotros. Dice la palabra que 8 días después de esta oportunidad se aparece nuevamente a sus discípulos, porque en aquella primera oportunidad no estuvo uno de ellos, que fue Tomás, aquel que era incrédulo, se lo denomina incrédulo, porque Tomás dijo, después que le contaron que Jesús había aparecido en medio de ellos, Tomás dijo, si yo no veo los agujeros de sus manos y no veo el costado agujereado, lastimado por la lanza, y meto mi mano en su costado y mi dedo en los agujeros de sus manos, yo no creeré. Miren cómo Tomás cerró su corazón a no creer. Tomás había encerrado en sí mismo por la tristeza, por el dolor. Él dijo, yo no voy a creer. Hay muchas personas que se autoencierran en sí mismas, se permiten que ese dolor los atormente y sufren en gran manera y deciden no creer. Pero Jesús se apareció nuevamente en medio de los discípulos y les vuelve a repetir, paz a vosotros. Y le dice a Tomás, Tomás, aquí están mis manos. Mete tus dedos en los agujeros de mis manos. Mira, Tomás, aquí está mi costado agujereado. Mete ahora tu mano. Y dice la palabra que Tomás se postró delante de Jesús y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, Tomás, porque viste, creíste, más bienaventurados son los que no ven y creen. Claro, porque nosotros los que creemos, no buscamos ver para poder creer, sino que porque creemos es que vemos milagros, vemos vidas transformadas por el poder de Dios, accionamos por la fe, buscando transmitir esta palabra de vida y vemos familias que son restauradas por el poder de Dios, vemos personas que eran atormentadas y cuando reciben la palabra de Dios son liberados y alcanzan vida y esperanza, vemos personas que tenían enfermedades terminales como cáncer y como diferentes problemas. Y al orar por ellos ponen su fe en Jesucristo y son sanos por el poder de Dios. Nosotros creemos y entonces vemos las respuestas de Dios. Pero en este caso Tomás no creyó y sin embargo Dios en su misericordia le mostró el poder de su resurrección y él creyó y comenzó a ser fiel al Señor. Por esto quiero desafiarte en esta hora a que puedas tomar una decisión por Jesús, a que puedas arrepentirte de vivir para vos mismo y que puedas comenzar a vivir para el Señor. Jesús dijo, el que quiera obtener su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, éste la obtendrá. Así que te animo a que puedas obtener la vida de Jesús en ti, en tu familia, en los tuyos. Esta es una decisión personal donde vos tenés que decidir. Tal vez la familia, ahora que están juntos, pueden decidir. Decidan por Jesucristo. Si le dicen sí a Jesús, le dicen sí a la vida. Si le dicen no a Jesús, le dicen no a la vida. Porque Jesucristo es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Repetí esta oración conmigo, una oración simple, pero quiero guiarte, abrir tu corazón a Jesús. Decía así, Señor Jesús, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra. Yo reconozco que soy pecador, que te he dado la espalda, que te he fallado, que he vivido para mí. Y te pido perdón. Yo creo que Jesús murió y resucitó para perdonar mis pecados. Yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, quiero vivir para vos. Espíritu Santo, ven sobre mi vida y enséñame a amar a Dios y a servirlo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Que cuando un pecador se arrepiente, en los cielos se hace fiesta y tu nombre es anotado en el libro de la vida, en el libro de Dios. Por lo tanto, recibe paz y recibe eternidad en Dios. Quiero orar por tu vida, orar para que la bendición de Dios venga sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia. Tal vez tengas algún dolor, alguna enfermedad. Vamos a orar para que Dios haga el milagro en esta hora. Si podés creer, depositad tu fe. Tal vez hay ataduras, te sentís en prisiones. Dios puede abrir la puerta de tu cárcel y traer paz en esta hora. Así que voy a orar por tu vida. Señor, gracias por cada uno de los oyentes. Gracias por cada uno de los cordobeses. Señor, los bendigo en esta hora y declaro el poder y la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos en esta hora. Oro para que vos renueves con tu paz cada corazón, para que renueves con tu paz cada familia, para que traigas orden, para que traigas renuevo, para que traigas unidad. Vos dijiste que, Señor, restaurarías la relación de padres con hijos, de hijos con padres, de nuera con suegra y suegra con nuera. Restaura las relaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Trae de tu amor, de tu gracia sobre cada uno de ellos. Ato y reprendo todo mal contra sus vidas y declaro libertad, libertad de toda prisión, de toda cadena espiritual en el nombre de Jesús. Y declaro el poder sobrenatural de Dios obrando sobre tu vida en esta hora. Espíritu Santo, oro por aquellos que están en enfermedad, por aquellos que están en dolor. Reprendo todo cáncer, todo tumor, toda metástasis en el nombre de Jesús y recibe sanidad ahora. Todo dolor de huesos, todo dolor en las articulaciones, todo problema en la columna, ahora recibe sanidad por el poder de Dios. En el nombre de Jesús, de la cabeza a los pies, declaro la unción de milagros, haciendo esa obra extraordinaria en aquellos que pueden creer. En el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre tu vida para la gloria y la honra del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos amigos, un gusto compartir este tiempo con ustedes. Les bendigo, reciban paz de Dios, reciban paz del cielo y disfruten lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Les bendigo. Chao.